Bueno, hola a todos. Esta semana entonces teníamos para trabajar el texto de Philippe Mirier, que es un pedagogo francés, profesor en ciencias de la educación, que ha, digamos, tenido cierta relevancia en este tiempo, en estos últimos tiempos, y que plantea en este artículo algo que a mí me resulta siempre interesante reencontrar, digamos, ¿no? Que es la cuestión de educar en un mundo sin referencias, ¿no? Me parece que hace mención a una característica de época, una época que ha de alguna manera pateado el tablero y que ha generado, digamos, una gran incertidumbre o desolación, porque generalmente yo repito que era muy fácil ser profesor hace 30 años atrás, no porque, y no me refiero con la facilidad, digamos, a los métodos y a la forma de enseñanza, sino porque todo lo que había que hacer estaba pautado, era claro, digamos, ¿no? Dicho de otra forma, el alumno sabía cuál era su rol y cuáles eran sus límites y sus posibilidades, y el profesor, el docente, el maestro también. Había una validación de la autoridad del maestro, y esa delimitación y esa asimetría estaba muy bien marcada. Había también mucha esperanza en la escuela. La escuela era un lugar de ascenso social, digamos, de promoción social, de movilidad, y todo eso de alguna forma también legitimaba la función y el rol de la escuela. Bueno, todo eso hoy está licuado, está diluido, está puesto en entredicho, ¿no? Y al mismo tiempo es una característica que se basa en la no referencialidad, es decir, en una incertidumbre respecto al futuro. Mérier plantea ahí en el artículo, digamos, ¿no? A qué edad uno debe darle un teléfono celular a un hijo, digamos, ¿no? A qué edad uno le debe conferir, le debe dar, le tiene que comprar un teléfono a un hijo. Y la verdad que es algo que no está muy claro, digamos, ¿no? Y no está claro porque, por ejemplo, para los que son de mi generación, sabemos que mi hija, por ejemplo, hoy mi hija más grande tiene 10 años, 11 años, y yo a los 11 años no tenía teléfono celular simplemente porque no existían, con lo cual, digamos, esa situación por medio de la que uno no tiene referencia, es muy difícil, digamos, evocar ese recuerdo para poder actuar en consecuencia. Es decir, no hay una transmisión de pautas educativas, digamos, ¿no? Por parte de nuestros padres, porque nuestros padres fueron padres en otro contexto. Y esto de alguna manera es lo que viene a plantear Mérier en esta conferencia, ¿no? Que da aquí en Argentina en el año 2006. Entonces, eso por un lado, digamos, ¿no? Estamos cansados de escuchar que la escuela educa para trabajos que aún no existen. Entonces es muy difícil educar o preparar a alguien para trabajos que aún no existen si una de las funciones de la escuela es la preparación para el mundo del trabajo. Entonces hay que pensar en categorías más amplias, digamos, en habilidades o en competencias eh, más, digamos, plásticas, si se quiere, para que aún frente a estos cambios de contexto el alumno de hoy pueda desempeñarse en un futuro con cierta habilidad, ¿no? Y eso puso a la educación en otro lugar, ¿no? También se han caído algunas promesas, ¿no? Esas promesas de que aquellos que estudiábamos y obteníamos determinadas certificaciones íbamos a tener una mejor vida o mejores oportunidades. Bueno, es algo que también está en revisión, porque nos hemos dado cuenta de que no es exactamente así, porque hay muchos chicos que descreen de esa promesa. Entonces, bueno, no ven en la educación algo interesante o prometedor, porque hay muchos referentes del ámbito del mercado, ¿no? Empresarios que han obtenido grandes riquezas, grandes ganancias y que también han obtenido un desarrollo profesional interesantísimo sin haber ido a la universidad, por ejemplo. No sé, estoy pensando en Bill Gates o en cualquier otro, ¿no? Este, eh, entonces, bueno, hay una serie de situaciones por las cuales la escuela ha caído en descrédito. Y después otra cuestión que plantea interesante también en el artículo es esta cuestión del ámbito de lo democrático, ¿no? Y el ámbito de lo dictatorial o de lo autoritario, digamos. En una sociedad
con cierto sesgo autoritario, uno fácilmente se da cuenta de que no hay demasiado lugar para la improvisación. Es decir, las pautas están claras, por eso yo también me refería a un profesor de hace 20 o un maestro de hace 20 o 30 años, digo, donde quizás no vivíamos estrictamente, bueno, en Argentina sí, pero digo, no en todos lados se vivía en una sociedad dictatorial, pero sí había reglas claras y estaba muy claro lo que debía ser un maestro, un profesor y lo que debía ser un alumno. En la democracia esa claridad no es tan diáfana, digamos, ¿no? Entonces aparecen un montón de intersticios por medio de los cuales uno se pregunta si está actuando correctamente o no. La pluralidad que habita lo democrático, dice Mériès, plantea que no sabemos si estamos haciendo lo correcto, ¿no? Que hay muchas formas quizás de hacer lo correcto. Y esa suerte de incertidumbre, ¿no? De intranquilidad, nos deja como un tanto desolados, ¿no? Nos parece que no hay recetas y, y quizás los docentes particularmente, es una afirmación la que voy a hacer bastante digamos, irresponsable, digo, pero necesitamos esas seguridades, ¿no? Uno permanentemente escucha en la formación de formadores que bueno, y esto cómo se hace, ¿no? Cuando hablamos de diversidad, por ejemplo, bueno, y cómo se educa la diversidad? Y no hay fórmulas para hacerlo, digamos, no hay recetas, no hay métodos, no es que nos van a enseñar en un profesorado qué hacer en determinadas circunstancias. En todo caso, idear determinadas circunstancias forma parte del desafío que tenemos respecto a pensar lo contemporáneo, ¿no? Respecto a pensar cuáles son las mejores estrategias en ese contexto en particular, ¿no? Sobre todo en temas tan complejos. Entonces, estamos ahí, digamos, ¿no? Estamos en una escuela que de alguna manera no encuentra del todo su lugar y, y sin embargo Mériès viene a plantear una mirada que no es pesimista, es esperanzadora, dice, una mirada en la cual en la escuela se siguen impartiendo, no me gusta la palabra, ¿no? Pero determinados límites, digamos, ¿no? Determinadas condiciones. Y esas condiciones establecen básicamente que no todo está permitido. Y que esa prohibición, si se quiere, es una prohibición que opera a favor de la libertad y no al contrario, digamos, ¿no? Y menciona también estrategias respecto a esto. La prohibición no es la prohibición por prohibir, digamos, ¿no? Sino poder hacerle ver al otro que en esa restricción de la libertad individual hay una ganancia que es cultural, hay una ganancia que es colectiva, ¿no? Y ahí aparecen algunos ejemplos, los ejemplos estos que menciona respecto al cuidado de los niños y ese orfanato o ese lugar en el cual los chicos se golpeaban, digamos, recurrentemente, ¿no? Las estrategias. Y ahí, de alguna manera, la estrategia de permitir que se golpeen para encontrar razones de por qué lo hacen, genera, digamos, un cambio completamente diferente, ¿no? Entonces me parece que la creatividad frente a esas situaciones es una de las cosas que viene a proponer Mériès, sin esperar pasivamente recetas, sino tomando acción en una educación que requiere justamente educadores mejor formados, pero también creativos, digamos, ¿no? Eh, Científicos, si se me permite el concepto, digamos, donde hay que idear formas nuevas. Eh, otro aspecto que a mí me resulta muy interesante es cuando habla de este niño rey, ¿no? De este niño absoluto, este niño ilimitado, este niño que no tiene límites, ¿no? Es al niño al cual se le da, dice, ¿no? Y el día que no se le da te devora, ¿no? Bueno, y ahí aparece la imagen de Harry Potter, que es la de los chicos brujos y de los chicos malos, ¿no? Que son dos aspectos de lo mismo. Pero de lo que no menciona Mériès y que a mí me parece interesante es que Harry Potter es un personaje eh, al cual le pasan cosas que no le pasan a los niños habitualmente, ¿no? Y no me refiero ni a la magia ni a todo lo que ya conocemos de la saga, sino a que estos chicos quieren ir a la escuela.
ir a la escuela es ir a un lugar interesante, digamos, ¿no? Eso es lo que nadie dice de Harry Potter. Harry Potter, Hermione y sus amigos están gustosos de estar en la escuela. Digamos, ellos desean estar con todo lo que implica, ¿no? Los complots, los misterios, ¿no? Lo que no se puede comprender, lo que no se puede, digamos, conceptualizar, aquello que ellos del todo no comprenden, ¿no? Todo eso compone la escuela, pero es un mundo fascinante, es un mundo, digamos, interesantísimo. Y no es el mundo de, de nuestra escuela, digamos, lamentablemente, ojalá. Pero sería interesante plantear una escuela al modo de la escuela de Harry Potter, digamos, ¿no? Gryffindor o la que sea, o la otra, no me acuerdo ahora cómo se llama. Digo, ¿no? Pero es muy interesante. Y ahí aparece lo que Merie plantea, ¿no? La cuestión de la frustración, del saber que hay límites, de saber que no todo está permitido. eh, y bueno, y de que la escuela es un lugar en el cual uno no puede hacer zapping tan fácilmente, digamos, ¿no? Uno podría pensar en la escuela secundaria y en las materias, que una materia y otra se convierten digamos, en espacios diferentes o con propuestas distintas, pero también es cierto que uno no puede hacer zapping cuando el profesor está ahí adelante, digamos, ¿no? Esa cultura de lo inmediato, de la imagen, e incluso, digamos, del cambiar aquello que me desagrada, que no me gusta o que no me place en este momento, es algo difícil de hacer, ¿no? Entonces, la escuela sigue proponiendo un espacio que a mí me resulta interesante, que obviamente encierra un montón de desafíos y de cambios, pero que sigue proponiendo algo que no se encuentra en otro lugar. Pero cuesta, culturalmente cuesta, digamos, acercarse a eso. Eh, el aprendizaje de la alteridad, en el cual, perdón, él nombra a Levinas, me parece que es uno de los aprendizajes más interesantes de la escuela, digamos. Es la posibilidad de encontrarse con los otros, digamos. El otro que impone ante mí un horizonte, que en definitiva es el horizonte eh, en el cual yo me encuentro conmigo mismo, ¿no? Pero, pero hay una necesidad, ¿no?, de salir de sí para encontrarse con un otro, que eso es lo que propone Levinas, ¿no?, en un texto que se llama Totalidad e Infinito. Y y entonces, bueno, aparece ahí el control de sí, digamos, ¿no? De todo aquello que tenemos permitido, el deseo, ¿no? El deseo es algo que está en nosotros y que es completamente lícito, dice. Lo que no es lícito es a veces llevar a la práctica algunos deseos, ¿no? Y ahí recurre a la teoría psicoanalítica de Freud y a otras cosas más. Pero esto también es interesante. Mérier también asegura que uno no puede educar siempre en torno al deseo, digamos. Educar en torno al deseo, uno lo escucha habitualmente esto, ¿no? Lo que los alumnos desean. Si uno educa en virtud del deseo, nunca vamos a proponerles algo diferente, nunca vamos a generar nuevos deseos, es decir, nunca vamos a hacer que deseen cosas que no conocen, porque uno generalmente desea lo conocido, digamos, o lo que está dentro del ámbito de lo conocido. Entonces, la propuesta de la escuela es también corrernos del deseo de los alumnos para proponerles otras cosas. Si yo aquí hubiese hecho una lista de lo que ustedes deseaban leer, estudiar e ir pensando, quizás nos hubiésemos quedado con algunas pocas cosas que tienen que ver con lo que ustedes conocen y no se hubiesen animado o no nos hubiésemos animado a pensar cosas diferentes o a proponer cosas distintas, ¿no? Bueno, no me quiero extender demasiado. El texto de Mérier es un texto que es de fácil lectura, me parece que es interesante desde muchos puntos de vista. Creo que también, como les decía, es una mirada no desesperada de la educación, como dice él mismo, digamos, sino que es una mirada que de alguna manera traza una esperanza y bueno, y creo que en definitiva, digamos, hemos hecho una recorrida de los puntos más importantes, ¿no? Educar en un mundo sin referencias implica construir referencias propias, digamos, ¿no? Que quizás son referencias que no están ancladas en el pasado ni en la experiencia, sino en la construcción de un mundo que implique modelar, digamos, ¿no? Y no que el mundo se nos venga encima y que nosotros tengamos que
trabajar en virtud de las pautas que impone el mercado, sino la posibilidad de modelar un mundo, de hacer un mundo siempre más humano, digamos, ¿no? Y eso está, la educación tiene un poder enorme, digamos, ¿no? Hay una potencialidad infinita en el acto educativo, con lo cual tenemos una gran responsabilidad. Bueno, espero que les haya gustado el artículo, siempre se suman los comentarios, eso es interesante, también importa porque sabemos por dónde van qué cosas van pensando en relación a las propuestas. Y bueno, por esta semana les dejo este video y un gran saludo y les deseo que tengan un muy buen fin de semana.